Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. ¿Qué tal? Espero que tengan un maravilloso día y que Dios me los bendiga. Hermanos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a otro devocional diario para la gloria de Dios. Yo soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España, y es un gozo, un privilegio, una alegría poder compartir estos devocionales diarios con ustedes. Amén. Bueno, hermanos, hoy es 17 de septiembre y es nuestra lectura número 134. Gloria al Señor. Amén. Quiero dar gracias a Dios por permitirnos leer tanto su palabra como estos devocionales y espero y deseo de todo corazón que el Señor esté obrando en sus vidas, en sus corazones, y el Señor es el único poderoso que puede transformar su vida. Y eso es mi deseo, que el Señor esté transformando sus vidas conforme a su voluntad. Amén. Pero bueno, hermanos, como siempre, antes de empezar la lectura, vamos a hacer una pequeñita oración, sobre todo como siempre, ¿no? Con respeto y amor al Padre, para que sea Él. Sabemos que su presencia está con nosotros cada día, en cada momento, pero que sea en este momento que esté con nosotros y que tome la dirección de esta lectura, la dirección de este devocional y que nos guíe al momento o a la medida que vamos leyendo, que Él nos guíe en esta lectura, que toque nuestros corazones y nos ayude, ¿no? Sobre todo a tener un conocimiento y una sabiduría maravillosa, pero sobre todo que nos ayude a entender qué quiere decirnos el día de hoy para luego poder ponerlo en práctica en nuestra vida y sobre todo poder reforzar nuestra vida cristiana y poder crecer espiritualmente. Amén. Así que sin más dilación, hermanos, si me acompañan, vamos a hacer una pequeñita oración y empezamos el devocional diario a ver qué Dios nos va a decir hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, primeramente, gracias por permitirnos realizar esta lectura. Gracias por tomar la dirección de nuestra vida, la dirección de esta lectura. Gracias por tu guía divina, Padre. Pues sabemos que tú vas delante nuestro siempre. Y cuando tú vas delante nuestro, el enemigo no nos toca. Tú siempre vas delante nuestro, guiándonos, abriéndonos el camino correcto y diciéndonos por dónde tenemos que ir. Porque si tenemos que decir por nosotros mismos, acabaríamos no sé dónde. En el camino más perdido, en el camino más frondoso, en el camino del pecado, siempre acabaríamos equivocados. Pero tú eres una guía maravillosa en el cual vamos siempre a los caminos correctos. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos perfectamente, gracias por darnos un día de vida, gracias por la cruz de Cristo, gracias por el Evangelio, gracias por Jesús, gracias por ser un escogido tuyo delante de la fundación del mundo. Gracias por mis hermanos que están al otro lado de la pantalla, que podemos realizar estas lecturas para que tú los edifiques, para que tú que sus corazones. Gracias por sus vidas, gracias por proveernos, gracias por todo, gracias por nunca abandonarnos. Sabemos que tú eres un Dios de gracia, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios de amor y un Dios que siempre está con nosotros, Padre. Así que sigue obrando en nosotros, que seas tú el que obres en nosotros, el que transforme nuestros corazones, el que transforme nuestras vidas y que todo se haga conforme a tu voluntad. Nosotros seamos unos siervos inútiles y siervos fieles para tu gloria, Padre. Así que en este momento que tu presencia esté con nosotros. Guíanos a través de la lectura. Ayúdanos a estar atentos con nuestros corazones. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a estar y confróntanos, Padre mío, para edificarnos bien y saber lo que tenemos que hacer. Para que nuestro pecado y nuestra carne no brote, sino que brote el Espíritu cada día. Así que, Padre, guíanos y que nos guíes directamente en esta lectura y que nos dé la dirección exacta para poder entrar de lleno en tu lectura y edificarnos. Para salir hoy un día maravilloso, salir de casa con hambre de palabra, salir de casa reforzado, salir de casa con tu presencia, salir de casa con tu armadura, para sabiendo que cuando tú vas delante, nadie nos puede tocar. Así que, Padre, guíanos en esta lectura, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, hoy es un texto maravilloso que tiene que ver con nosotros, pero también tiene que ver cuando instruyes a tu hijo en los caminos del Señor. Amén. Así como nosotros queremos hacer todo para el Padre, nuestros hijos tienen que hacer todo también para el Padre. Amén. Pues hermano, el título de hoy se llama No decepcionemos a tan buen Padre. Y la porción de la palabra que es hoy, que el día de hoy, que va correlativa con el devocional, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, versículo 19. Solamente un versículo que luego explicaré un poco de qué va, así a manera general, y entraremos directamente al devocional. Pues si me acompaña la palabra de Dios, vamos a leer. Así dice la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 19. Y dice así, capítulo 9, versículo 19. Respondiéndoles Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?
¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Vamos a repetir. Respondiéndole Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y aquí a grosso modo se ve como había vemos, ¿no?, que hay un padre que tiene como un niño endemoniado, podríamos decir, ¿no? Y entonces como que los discípulos empiezan a dudar, ¿no? Así entre comillas, a dudar que no puedan sanarlo o algo. Entonces Jesús se enfada. Jesús se enfada porque dice: o sea, tú tienes que orar, orar y orar. Si sois mis discípulos podéis, ¿no? O sea, has aprendido de mí. Entonces por eso dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros enseñando? ¿Hasta cuándo tengo que estar detrás de vosotros como un padre? ¿Hasta cuándo tengo que soportar todas las cosas malas que hacéis? Porque hermano, Jesús se llevó 12 discípulos, pero vaya tropa se llevó. No se llevó la tropa de élite, se llevó una tropa que tela marinera, pero Jesús era paciente y Jesús estuvo con ellos. Y Jesús, como dijo, vino a este mundo a estar entre pecadores, vino a este mundo a servir, no a ser servido. O sea, es maravilloso, esos 12 discípulos le dieron dolor de cabeza, pero él siguió con ellos, pero también les metía caña, porque Jesús era directo. Entonces vemos como al final le traen al muchacho, vemos como Jesús lo sana, ¿no? Pero hay una parte en la cual este padre también, como ve que no pueden sanarlo los discípulos, también hasta duda de Jesús. Y entonces ahí dice: generación incrédula, tanto los del pueblo como sus discípulos, incrédulos. O sea, soy Jesús, no iba con vanagloria, pero tráemelo, te estoy diciendo que me lo traigas, tráemelo y ya está, y calladito, y yo haré lo que tenga que hacer. Amén. Y aquí más o menos, hablando un poco así en general, no es justamente este versículo, pero relacionado con el capítulo te dice que el padre del muchacho afectado expresó dudas acerca de la capacidad de Jesús para ayudarlo. Y Jesús le respondió que para el que cree todo es posible. El robo del padre capta el dilema de muchos creyentes vacilantes. Sí, creo, ayúdame en mi poca fe. Que esto lo vemos adelante en el capítulo 9, versículo 24, ¿no? Por eso Jesús respondió a la débil fe del hombre. La sanidad del muchacho, que parecía un cadáver, prepara el escenario para otra enseñanza en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, esto se puede decir como muchos creyentes muchas veces que dicen: sí, creo, o sea, para el que cree, todo es posible. Y muchos, después de muchas cosas, dicen: sí, creo, ayúdame. Entonces, cuando ya no puede más, entonces le ayuda. Pues a veces, hermano, a veces somos incrédulos, a veces nos comportamos incrédulos, a veces nos comportamos como el mundo. A veces decimos: pues si no veo, no creo, o cosas así. Hermano, tienes que creer en Jesús, tienes que creer en Dios, hermano. Dice: para el que le cree todo es posible. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en Jesús. Y aunque no veas nada, tenemos un Padre invisible, pero tenemos un Padre que está con nosotros cada día. Jesús murió por ti, por mí, ¿qué más quieres? Hermano, cree, no seas incrédulo, no seas como este mundo. Sé un creyente firme, que tengas un carácter de creyente perfecto, hermano. Espabila, espabila. Que no tenga que decir Jesús generación incrédula, sino que te tenga que decir: bien, siervo y fiel. Eso es lo que tiene que decirte. Amén. Vamos a leer el devocional de hoy. Y dice: 17 de septiembre, no decepcionemos a tan buen padre. Lectura 134. Con desesperación, el decepcionado padre se volvió de los discípulos al maestro. Su hijo estaba en la peor condición posible y todos los medios habían fracasado. Pero el pobre niño fue tan pronto librado del maligno cuando el padre obedeció con fe el pedido de Jesús: traédmelo. Los hijos son dones preciosos de Dios, pero nos producen ansiedades. Pueden ser motivo de gran gozo o de gran amargura para sus padres. Pueden estar llenos del Espíritu de Dios o poseídos de un espíritu malo. En todos los casos, la palabra de Dios nos da una receta para la cura de todos los males: traédmelo. Dios nos enseña a elevar oraciones más agonizantes en favor de nuestros hijos mientras son pequeños. El pecado está en ellos. Empecemos a atacarlo con oración. El clamor en favor de nuestros vástagos debiera preceder a los lamentos que anuncian su venida a este mundo de pecado. En los días de su juventud veremos tristes señales de aquel espíritu mudo y sordo que ignorará rectamente y no oirá la voz de Dios al alma, pero aún en ese caso Jesús nos manda: traédmelo. Cuando sean adultos, quizás se revuelquen en el pecado y echen espuramajos de enemistad contra Dios. Entonces, cuando nuestros corazones estén quebrantados, recordemos la palabra del médico: traédmelo. No debemos cesar de orar hasta que dejen de respirar. Ningún caso es irremediable mientras viva Jesús. El Señor permite a veces que los suyos sean puestos en un callejón sin salida
para que conozcan por experiencia cuánto le necesitan. Los hijos impíos, al mostrarnos nuestra impotencia contra la depravación de sus corazones, nos obligan a ir al fuerte para adquirir fuerzas, siendo de gran bendición que la necesidad que experimentamos hoy nos lleve cual fuerte corriente al océano del amor divino. Jesús quitará pronto nuestra aflicción y Él nos confortará. Amén, hermano. Aquí vemos como debemos nosotros, igual que nosotros hacemos caso al Señor, obedecemos al Señor, nosotros también tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero sobre todo velar por ellos, como dice, orar sin cesar, porque hermano, tu hijo, el mío, yo no tengo hijos en este caso, pero tu hijo, hermano, llega a este mundo ya en pecado, y él ya sabe lo que es malo y lo que es bueno, y va a querer tirarse a lo malo porque es lo que le tira a su corazón. Por eso debemos orar por nuestros hijos cada día más desde que nacen, y si ellos de un momento que no quieren a Dios o se quieren apartar de sus caminos, sigamos orando perseverantes para que algún día Dios los toque y los traiga y tengan un encuentro con Jesús maravilloso. Amén. Vamos a leer dos textos solamente, son amplios, pero dos textos en los que sacaremos dos ideas principales y haremos la conclusión final del capítulo de hoy. Amén. Pero sobre todo es ese, que no igual que nosotros debemos orar, debemos usar todas las herramientas, debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, tenemos que instruir a nuestros hijos para que también puedan obedecer a su Padre Celestial y vayan en sus caminos. Y el primer texto dice así: los hijos son dones preciosos de Dios, pero nos producen ansiedades. Pueden ser motivos de gran gozo o de gran amargura para sus padres. Pueden estar llenos del Espíritu de Dios o poseídos de un espíritu maligno. En todos casos, la palabra de Dios nos da una receta para la cura de todos los males. Traédmelo. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que los hijos son una bendición, pero nosotros debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor y debemos nosotros poner en oración siempre la vida de nuestros hijos. Por eso te dice, ¿no?, que los hijos pueden ser un motivo de mucho gozo o de amargura, porque los niños a veces nos sacan la paciencia, no podemos con ellos, pero como te dice aquí, en todos los casos, la palabra de Dios nos da una receta para la cura de todos los males. Traédmelo. O sea, si tu hijo es muy rebelde, tienes que traerlo a Jesús. Si tu hijo es bueno o es malo, tienes que traerlo a Jesús. Sea como sea, tienes que traerlo a Jesús y Él ya se encargará de tener un encuentro con Él, se encargará de ponerlo en los caminos correctos, pero tú tienes que dar ese empujón para llevarlo a Cristo. Amén. Y luego el segundo texto, que acabaremos con él, te dice que debes orar por tus hijos siempre y acercarlos a Cristo. O sea, orar sin cesar por la vida de tus hijos y acercarlos al Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Dios nos enseñe a elevar oraciones más organizantes en favor de nuestros hijos mientras son pequeños. El pecado está en ellos. Empecemos a atacarlo con oración. El clamor en favor de nuestros vástagos debiera preceder a los lamentos que anuncian su venida a este mundo de pecado. En los días de su juventud veremos tristes señales de aquel espíritu mudo y sordo, que ni orará rectamente ni oirá la voz de Dios al alma, pero aún en ese caso Jesús nos manda: traédmelo. Cuando sean adultos, quizás se revuelquen en el pecado y echen espuramajos de enemistad contra Dios. Entonces, cuando nuestros corazones estén quebrantados, recordemos la palabra del médico: traédmelo. No debemos cesar de orar hasta que dejen de respirar. En ningún caso es irremediable mientras viva Jesús. Es decir, hermano, nosotros, claro, cuando viene un hijo a este mundo nos alegramos, porque los hijos son una bendición del Señor. Pero también tenemos ese miedo de que van a estar en un mundo de pecado. Y en el mundo que ellos traen pecado ya de por sí, ya el pecado viene de fábrica con ellos. Pero aquí lo que te dice que debemos de orar sin cesar por ellos para que el Señor toque su corazón lo antes posible. Porque de pequeñitos, como dice, podemos ver señales de este espíritu maligno, que quiere decir que está el pecado en ellos. Y cuando sean grandes incluso se pueden apartar de los caminos del Señor y pueden odiar incluso a Dios. Por eso, como dice, ¿no?, el pecado está en ellos. Empecemos a atacarlo con oración desde que nace. Debemos de orar por la vida de nuestros hijos, de orar por el carácter de nuestros hijos y de orar por nuestros hijos cuando estén en este mundo pecaminoso. Y sobre todo con esa oración es como una protección diciendo al Padre que algún día tengan un encuentro con Jesús y que si se apartan, que Jesús los traiga
los coja del pelo, de la oreja, los traiga de mala manera a sus caminos, como te trajo a ti y a mí, que éramos rebeldes contra el Señor. Porque me encanta la última frase que dice: no debemos cesar de orar hasta que dejen de respirar. Ningún caso es irremediable mientras viva Jesús. O sea, no dejemos de orar hasta que dejen de respirar, porque Jesús nunca nos va a fallar. Como dice, ningún caso es irremediable mientras viva Jesús. Para Jesús no hay nada imposible. Así que sigue orando por tus hijos, sigue acercándolos a Cristo y sigue instruyendo al niño en los caminos de Cristo y, como dice, trayéndolos a Jesús cada día más y más. Igual que nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, no debemos decepcionarlo. Nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarle también que tiene que obedecer a un Padre Celestial y no debe decepcionarlo. Pero nosotros tenemos que protegerlos con oración para que algún día llegue ese precioso momento en que tengan un encuentro con Jesús como tú y yo tuvimos. Amén. Por eso, como subtítulo final, podemos decir que debemos instruir al niño en los caminos de Dios y debemos cultivar la oración como protección de nuestros hijos. Cultiva la oración para proteger a tus hijos e instruye al niño en los caminos de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta lectura. Sabemos que como Jesucristo aquí le dijo que eran unos incrédulos porque no creían en Él, porque tenían dudas, porque todo, que nosotros no seamos así, Padre. Nosotros a veces nos comportamos así y para el que cree todo es posible. Por eso, Padre, te damos las gracias por esta lectura, te damos las gracias por este devoción en el cual aquellos que tienen hijos, Padre, ayúdalos a instruir a los hijos en los caminos del Señor. Igual que nosotros no queremos decepcionarte a ti, tampoco queremos que nuestros hijos te decepcionen. A ti como Padre Celestial y a nosotros como padres, estar gozosos y alegres sabiendo que nuestros hijos siguen tus caminos, Padre. Así que debemos instruirlo en los caminos tuyos para que algún día tú tengas un encuentro con ellos, Padre mío, puedas decir: vamos a traerte nuestros hijos a tu camino para que tú los guíes, los guardes y los cuides y que Jesús tenga un encuentro con ellos. Y sobre todo, ayúdanos a perseverar en la oración, ayúdanos a cultivar una oración, como dice, cultivar la oración hasta que dejen de respirar, porque para Jesús no hay nada imposible. Así que oremos en favor de nuestros hijos como una protección para que ellos, en algún momento que ya nacen con pecado, desde ahí tenemos que empezar a orar. Y si en algún momento se apartan de tus caminos, que tú los puedas traer a tus caminos de nuevo y tengan un encuentro maravilloso con Jesús, como nosotros tuvimos, y a partir de ahí tengan una vida de santidad maravillosa. Así que, Padre, ayúdanos a cultivar la oración por nuestros hijos. Ayúdanos a orar sin cesar. Ayúdanos a acercarlos a Cristo. Ayúdanos a instruir en los caminos desde pequeñitos. Y ayúdanos a perseverar en la oración para apartar el pecado, que muera en ellos y que el pecado se aparte y que tú estés más en ellos. Que transformes sus corazones de pequeñitos y que te amen como nosotros te amamos. Ayúdanos, Padre mío, a hacer esto. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Ha sido un gozo, un privilegio, una alegría poder compartir con ustedes esta palabra. Y sobre todo, hermanos, aquellos que tienen hijos, instruyan a sus hijos en los caminos del Señor desde pequeñitos. Desde que nacen ya tienen que estar instruyéndole en los caminos del Señor, pero también oren pidiéndole al Señor protección por sus hijos. Cultiven la vida de oración, perseveren en la oración para que sus hijos no se aparten, y si algún día se apartan, dejarle en manos del Señor y que el Señor los traiga otra vez a sus caminos y que Jesús tenga un encuentro directo, íntimo con Él, como tuvo contigo y conmigo. Y a partir de ahí sabemos que para Jesús nada es imposible. Amén. Pues, hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes, que tengan un bendecido día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo devocional. Dios me los bendiga y que transforme sus corazones y los de sus hijos. Amén. Hallelujah.